Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, gracias a todos por esperarnos. Hoy comenzamos con la, la charla semanal, como siempre hablando de sociedades. Hoy un tema más que interesante, pedido también por toda la audiencia, más que nada en las redes sociales. Renuncia, remoción y todo lo que es designación de autoridades, llamado para aquellos que son colegas profesionales, artículo 60 de la Ley General de Sociedades. Hoy no te lo puedes perder porque, bueno, obviamente quien ejerza el cargo de director o también, ¿por qué no, de gerente, puede renunciar, puede ser removido. ¿Y esto por qué? Bueno, esto es lo que uno se pregunta, la pregunta del millón. Así que vamos a dar comienzo a esta charla más que interesante. Gracias a todos los que se van uniendo y reitero, hoy gran tema, renuncia, remoción y designación de cargos. Si tenés una empresa en la cual sos parte y de repente integrantes del directorio, ya sea presidente, vice o cualquier director titular o suplente, o en su defecto una SRL, un gerente, que de repente renuncia o de repente te dice que va a ser removido, ¿por qué lo hace? ¿Se puede? ¿Cuál es la causa? Para eso unite a este vivo. Eh, ¿Cuáles son entonces los actos que no puede o son prohibidos para los directores y o barra gerentes si fuera una SRL o también, ¿por qué no, una SAS, sociedades por acciones simplificadas? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué digo actos prohibidos a tener en cuenta de lo que no puede hacer un director o gerente de tu empresa? Porque esto es una causal de, obviamente, de que si está prohibido y lo hace, de removerlo, ¿sí? Entonces, aquellos que obviamente son alumnos, que mando un beso grande a distintas instituciones, van a ver que, o estudiantes, o algunos que, bueno, son clientes y ya me escuchan bastante porque recorrimos todo el país junto a Luciano, a quien mando un fuerte abrazo dando estos temas o asesorando a directores de empresas, van a saber y van a preguntarse cuáles son los actos que no pueden hacer los directores, causal, por ejemplo, de remoción. Para eso nos vamos a ir a la normativa base. Siempre hay una norma en la cual, independientemente del estatuto o el contrato social, a mí como accionista, como socio, como parte de la empresa, me interesa tener en cuenta para ser removido, ¿sí? Que es el artículo 271 de la Ley General de Sociedades. ¿Cuáles son los contratos entre la sociedad y los directores que se pueden o no hacer? Porque esa es la gracia, ¿no? ¿Cuáles son los que no se pueden hacer? Porque obviamente aquellos contratos que no puedo hacer son los actos prohibidos para los directores y esto es una causal de remoción. Acordate que estamos hablando de eso. Entonces, bueno, obviamente se tienen que dar las siguientes condiciones. Hola a todos los que nos saludan. De acuerdo al 271 de la Ley General de Sociedades, hay diferentes tipos de contratos donde la sociedad puede realizar con el propio director de la empresa o gerente y esto no corresponde. Pero para eso tengo que tener en cuenta cuál es el objeto, el negocio de la empresa, de tu empresa y obviamente ver si tiene alguna relación o conectividad con la actividad que desarrolla la misma. Obviamente, también tomar en cuenta si hay una operación que se realiza en lo que respecta a las condiciones del mercado, ¿sí? Y desde ya, estas dos condiciones son ¿sí? Punto clave para que yo diga si pueden hacer un contrato o no cualquier integrante del directorio, de acuerdo a la composición del mismo, como la gerencia. Otro de los motivos de los cuales serían actos prohibidos para los directores o gerentes tiene que ver si hay un interés contrario. Esto lo saben mucho, bueno, los diferentes alumnos que doy a las distintas instituciones, aún en posgrados, donde acá juega el artículo 272 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué significa? Cualquier integrante del directorio, ya sea, acordate, importante cómo está compuesto el directorio, que ojo acá, voy a hacer una aclaración entre comillas, no me interesa solamente el estatuto, porque si yo no pido la personería completa de la sociedad y de repente hay una reforma a una cláusula específica del estatuto, también no sabría bien qué pasó con esa composición. ¿Qué quiero decir? Que pidas para saber cómo está compuesto el directorio o la gerencia, no solo el estatuto, sino la personería completa de la sociedad, entre ellos las modificaciones inscritas en el registro público respectivo de la jurisdicción. Entonces, actos prohibidos de los directores, ¿por qué me interesan? Porque puede ser una causal de remoción. Ya dijimos uno, ¿qué contratos puede hacer el director con su empresa o el gerente con la misma? Vamos al segundo, interés contrario.
Artículo 272 de la Ley General de Sociedades. Entonces, cualquier integrante del directorio que al momento de votar alguna resolución social dentro de lo que es esa reunión haya un interés contrario con la sociedad. Ojo acá, porque acá juegan otros artículos claves, que siempre los nombro y no me voy a cansar de decirlos, que tienen que ver con el tema de la responsabilidad de los directores, como ser artículos 274, 54 y 59 de la Ley General de Sociedades, esto de actuar como el buen hombre de negocios, la lealtad, la debida diligencia, ni hablar si voy también a artículos clave, 160 y 161, del Código Civil y Comercial de la Nación. Agradezco a todos los que se van uniendo. Si alguno quiere hacer alguna acotación, bienvenida sea. Otro de los supuestos de actos prohibidos por los directores serían los actos en competencia. Artículo 273 de la Ley General de Sociedades. El director no puede participar por cuenta propia ni de terceros en actividades en competencia con la sociedad, con la propia empresa. Por eso es importante que recuerdes cuáles son los actos prohibidos por los directores. Y el último sería, por ejemplo, inhabilidad para votar. 241 de la Ley General de Sociedades es clave. Clavísimo. Durante la asamblea, cualquier integrante, por ejemplo, de repente de la empresa, cualquier integrante del directorio podría votar en aquellas decisiones, votar, por ejemplo, o qué podría no votar en decisiones propias de la empresa, vinculadas con el tema de responsabilidad. Entonces, lo que te acabo de decir recién, que veo que a muchos les interesa y que fue pedido el tema, es actos prohibidos por los directores. Igual los puedo llevar a la CSRL a los gerentes o a los integrantes del Consejo de Administración en la SAS, que hacen que, por ejemplo, como no los pueden realizar, uno diga van a ser removidos, por ejemplo. Ahora, esto de la remoción, de la renuncia, de la designación de autoridades, ¿sí? Que, insisto, es primordial ver la composición del directorio, de la gerencia, el plazo del mismo, si es indeterminado o si es determinado, tiene que ver o tiene una relación directa y proporcional con temas que siempre hablamos y que son importantísimos, que es, por ejemplo, el tema de la responsabilidad de estos representantes legales y administradores de la empresa. Artículos claves que nombré recién, pero los voy a repetir porque tienen mucho que ver en materia societaria y que se utilizan y que se van a llevar donde sean necesarios para hacer valer lo que haya que hacer valer. Artículo 274, 54, 59 de la Ley General de Sociedades y artículo 160 del Código Civil y Comercial de la Nación. Cuando yo estoy hablando de estos artículos, más que nada el 274, también porque no 275, de la Ley General de Sociedades, tengo que tomar en cuenta el tema de ¿por qué yo voy a estar exento o no de la responsabilidad? Bueno, obviamente esto es clave. Por ejemplo, actos que, por ejemplo, no se puedan llevar a cabo porque fueron mal hechos, por así hablar vulgarmente, en los cuales obviamente vamos a ver que hay una responsabilidad del gerente o el director en materia de decir, bueno, de acuerdo a lo que hizo, yo puedo aprobar o no la gestión. Y el aprobado o no la gestión tiene mucho que ver también cuando tratamos los estados contables, los balances. Justamente hacemos un balance al cierre de ejercicio y tenemos que ver si el director o la gestión, que coincide más o menos con el periodo, es acorde o no si su función fue acorde o no correcta y tuvo una buena gestión. Porque al no tener una buena gestión yo puedo removerlo, porque al no tener una buena gestión o teniendo una buena gestión, alguien de ellos puede renunciar, ¿sí? Entonces, bueno, ahí la pregunta del millón. ¿Hay acciones de responsabilidad? Obvio. Aquellos que están acá, díganme quién no tuvo un problema con los integrantes del directorio o la gerencia. Aquellos de los que me están acompañando, que agradezco y les doy un fuerte abrazo. Díganme, por favor, si los artículos 276 al 279 de la Ley General de Sociedades en materia de acciones de responsabilidad no se cumplen. Es un tema, ¿no? Y el tema es, ¿por qué renuncia un director? ¿O por qué renuncia un gerente? Bueno, conforme al 259 de la Ley General de Sociedades, cualquier integrante del directorio o también, ¿por qué no?, de la gerencia podría renunciar al cargo, ¿sí? Obviamente tiene que ser aceptada la renuncia, justamente ¿para qué? Para que después yo la pueda inscribir en el registro público, se le dé oponibilidad a terceros y obviamente tengamos nuevos integrantes en el directorio o que reemplace a esta persona que renunció. Ahora, mi pregunta es, la persona que renuncia, digamos,
sale de la puerta del escritorio o la puerta de la sede social de la empresa y ya está. No, la persona es responsable hasta que se anote su renuncia, hasta que fuera aceptada y se anote en el registro público. Esto es primordial, porque hay muchas personas que me dicen, bueno, no, yo renuncié, lo avisé, hasta mandé carta documento y listo. No, no es suficiente. La renuncia tiene que ser inscripta en el registro público, que es lo que le da ponibilidad a terceros. Aprovecho a saludar a todos los que se van incorporando, gracias por estar en un día bastante húmedo, caluroso, pero un día que te trae con este tema, ¿no? Entonces, pareciera ser que lo que es renuncia, remoción, designación de autoridades tiene una cierta relación, o es directa y proporcional la misma, con la responsabilidad de los integrantes del directorio. Tema importantísimo, tema de muchos videos, tanto en YouTube como en otros momentos, o en otras redes sociales que ustedes pueden acudir, porque obviamente es lo más importante, diría yo, el tema del día de la fecha. Ahora, ¿por qué yo remuevo, sí, saco del cargo a un director o integrante de la gerencia si es un SRL? Bueno, lo puedo remover ya sea sin justa causa, atención acá, o con justa causa, ¿no? O sea, sin justa causa no hace falta expresarla por qué, y si hay justa causa, sí, obviamente en vía judicial o extrajudicial. Esto es importante. Y además porque esto hace que al remover una persona, integrante del directorio y o gerencia, al renunciar a una persona, integrante del directorio y o gerencia, me da lugar a que yo tenga que hacer una nueva designación de cargos. Pregunto. Bueno, habrá que hacer una nueva designación de cargos en relación a los que me faltan, porque a ver, yo puedo reemplazar al que se fue dejando a los otros integrantes intactos y agarrando la persona ingresando y haciendo cumplir el plazo de esta persona nueva que ingresa en su cargo hasta lo que falte, es decir, si ya tuve un plazo de 3 años y yo al año y medio o que se renueva o se renuncia, no tengo que de vueltas 3 años tener mi cargo, sino que yo ingreso nuevo, los demás siguen cumpliendo sus funciones con el plazo y medio que tienen y yo voy a ingresar por ese año y medio que falta, ¿se entiende? O sea, yo agarro de ahí en más, no es que empiezo de cero. Y es importante para todo esto ver cómo juega lo que llamamos en todos lados el famoso artículo 60, porque el artículo 60, que muchos no saben, no tienen por qué saberlo, de la Ley General de Sociedades tiene que ver con el tema de la designación de autoridades, es decir, yo debo anotar toda designación de autoridades, toda designación de cargos. Lo que acá hago un paréntesis es que en el caso de las SRL muchas veces no lo hago porque quizás en el contrato está pautado que el plazo es indeterminado, con lo cual esa persona que ya está en el cargo de gerente o fue designado dura todo el trayecto de la vida societaria, ¿se entiende? Con lo cual no hace falta que como en la CCA yo renueve cada 1, cada 2 o cada 3 años el plazo máximo. Pero supongamos que también la SRL tiene un plazo determinado y lo tengo que inscribir, yo debo inscribir todo lo que pasa, todas las designaciones o aún siendo renovaciones. Atención acá, ¿qué quiero decir? Que aún siendo renovaciones de cargo y que me digan, no, pero hace 20, 30, 50 años que somos los mismos, sí, sí debo anotarlos. Atención acá, pregunta clave del millón y pregunta de conflicto societario. Debo anotarlo simplemente para cumplir con el tracto registral. Así lo llama el registro público acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, IGJ, y en otras jurisdicciones como Provincia de Buenos Aires, Dirección Personal de Personas Jurídicas. Entonces, ¿qué me interesa? Que yo inscriba todas las designaciones. Obviamente, cuando voy a IGJ, yo voy a llevar un instrumento privado, o en provincia lo mismo, o público, depende de lo que es el artículo 60, la designación de autoridades. Acá hablo un poquito más para aquellos que son abogados y que se van metiendo en el área societaria y no específicamente para el público en general porque nos siguen de todos lados, gracias a Dios. Pero a lo que voy es, para aquellos que son abogados, esto se puede instrumentar, esto de la designación de autoridades, la renuncia, la remoción o el artículo 60, se instrumenta por instrumento privado público, no necesariamente lo voy a hacer por escritura. Esto es importante y es otra pregunta del millón, porque así como las CCA sí o sí se hacen por escritura pública, la designación de autoridades, artículo 60, no necesariamente va a pasar sí o sí por instrumento público, también podría ser por instrumento privado, con lo cual también ahí le damos función que lo pueda hacer un abogado,
nosotros lo hacemos en el estudio, vivimos haciendo lo que es inscripciones, designaciones de artículo 60, remoción, renuncia, y ni hablar. Acabo de tener una charla con conflictos societarios, pero hoy el tema es este. ¿Qué quiero decir? Lo puedo hacer el abogado. Ahora, pregunta del millón. Ese instrumento privado que hace el artículo 60, suponte nosotros en el estudio, también debe hacer el dictamen de precalificación del artículo 60. El dictamen de precalificación, que hablé en otras oportunidades, viene siendo como una síntesis de ese instrumento privado en cuanto a la designación de autoridades, renuncia, remoción. Y eso lo debe hacer o debe dictaminar la misma persona que hizo el instrumento matriz. Con lo cual, si yo estoy haciendo el artículo 60, debo dictaminar yo y no, por ejemplo, otro abogado de los aquí reunidos. Hasta acá decime si me entendiste, bueno, y si no me entendiste es lo que hay. Y bueno, y decime también si te pasó, si alguno hizo cumplir el tracto registral, si tuviste un inconveniente quizás de renuncia, de remoción, decímelo ahora, y si estás tímido y no querés hablar, me lo mandás por mensaje privado, que así ha salido hoy el tema del millón. Entonces, bueno, contame si esto pasa, que pasa muchísimo, contame si cumplieron con estos requisitos en IGJ, por ejemplo, o en el registro público de la jurisdicción que corresponda, contame si hicieron el instrumento privado, si dictaminó el mismo profesional que acabo de decir, si presentó el formulario típico de designación o artículo 60 o cesación de autoridades. Dicen designación o cesación de autoridades porque obviamente en cesación entra esto, renuncia, remoción. Acá me dicen súper claro, bueno, no sé, capaz me está haciendo un halago, pero bueno, hoy justo dice, retiré 5 artículos 60. ¡Wow! Buenísimo. Bueno, y los que vas a retirar, porque constantemente, aclaro, esto se da. Y acá viene el tema de, yo insisto, lo más acá importante es verificar que se apruebe la gestión de directorio y de gerencia. Pero bueno, así como Cami se atrevió a escribirme vos también, a uno que está ahí, que no sea tan tímido, tantos que aún se han unido, para también decir qué pasa, o contame, Cami, qué pasó con los que inscribiste, si fueron observados, si tuviste vistas, si lo hiciste en IGJ o en qué jurisdicción lo hiciste. Ahora bien, más allá del dictamen, más allá del instrumento privado, del formulario que te está diciendo que, bueno, tenés que ingresar la designación o cesación de autoridades, también decime, obviamente, qué más presentás. Lo que tenés que tener en cuenta para hacer este instrumento privado de designación de autoridades tiene que ser las actas. Y acá hago un paréntesis importante. ¿Qué actas me van a decir? ¿O qué instrumento privado? ¿A vos quién te va a decir quién sigue en el cargo de directorio gerente? ¿Quién renuncia o quién remueve? Son las actas de directorio asamblea o en su defecto de reunión de socio y gerencia. Esto es una transcripción de lo que vamos a llevar a lo que es presentar en IGJ, ¿se entiende? Sin estas actas, donde se designan autoridades, donde se renuncia, se remueve y donde se aceptan autoridades, yo no puedo inscribir o dar tracto registral al artículo 60. Bueno, a ver, esto es un poco en síntesis lo que implica la designación de autoridades. El tema de, ahí me está hablando, bueno, agradezco acá, como siempre hace mucho que no se sube a los vivos porque está llevando y haciendo bastantes trabajos en distintas jurisdicciones, a Luciano, un beso, ya vamos a cerrar el año haciendo un vivo juntos, ¿por qué no? Y él me está diciendo acá, porque me aclaran las redes, yo ya leí lo de Camila, bueno, sino que me escriba lo que me está diciendo, porque no, yo escuché algo, pero bueno, no llegué a contestar. Si alguno se me pasó, que Luciano, por favor, me vaya apuntando y yo lo voy contestando. Pero creo que Cami fui clara, y si algo más me escribieron y no lo leí, me lo van diciendo. A veces uno de cerca ve mejor, pero de lejos no tanto. Así que si saludo, o no, mejor dicho, si no saludo cuando estoy afuera, no es porque sea antipática, sino porque no lo veo. Pero bueno, salgando esto, importante esto, ¿qué a tener en síntesis en cuenta con este gran tema del millón hoy en día? Renuncia, remoción, designación de autoridades. Ah, acá está Cami, ahí voy. La inscripción en IGJ o en el registro público y las actas que designan y la aceptación. Cami me dice, en IGJ 4 o 5 urgentes salieron a los 5 días sin vistas, buenísimo, y el otro solo faltaba dictaminar el directorio que convocó asamblea. Perfecto, sí, generalmente si uno va transcribiendo lo que están diciendo, la designación y elección de autoridades
de lo que es cargos de directorio, gerencia, como después la distribución de los cargos y también la aceptación, no debería haber problema. Así que Cami, excelente. No sé si alguno más se quiere animar, algunos que se van incorporando. Si llegaste tarde a mi vivo, esto queda grabado y desde ya siempre tenés los vivos y videos de YouTube, etcétera. Así que para ir cerrando, salvo que alguno me quiera hacer alguna acotación, hay muchos que después lo ven grabado, así me lo han dicho, voy a decir algo importante de la charla del día de la fecha. Hay que anotar todas las inscripciones del artículo 60, que significa designación de autoridades, ya sea designación, renuncia o remoción, sí. ¿Para cumplir con qué? Con el tracto registral. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer una designación de autoridad y que no sea observada como algo, ya habló Camila o algo así? Las actas de directorio, de asamblea, reunión de socios, de gerentes. Sí, son mismas autoridades, hay que inscribirlas o no. Sí, Luciano, eso lo dije. Aún siendo las mismas autoridades, aún siendo siempre las mismas hace años, hay que inscribirlas porque obviamente hay que cumplir con el tracto registral. ¿Qué más me pone a ir, Luciano? Anotás, no le entiendo ahí, a ver, anotarlo. Bueno, te entiendo, si querés escribírmelo de vuelta. Ahí sí creo que no leí mal, sino que Luciano ahí lo escribió mal. Primero, lo que sí entendí de Luciano, y ya le contesté a Camila, es igual si yo tengo las mismas autoridades que hace más de 20, 50 años, las tengo que escribir. Sí, por el tracto registral. Y otras cosas importantes a tener en cuenta es el tema de los actos prohibidos de los directores, lo que hablé al principio de la charla, qué es lo que puede hacer que no. Si renuncio, ¿debo pedir que lo anoten? Sí, pero no solo pedir, Luciano, sino que la renuncia tiene que ser aceptada. ¿Está? Esto lo dije al principio de la charla, pero bueno, sé que estás en otra jurisdicción y capaz no lo lograste escuchar. Pero sí es correcto. Así que bueno, acordate la responsabilidad de los directores, que se aplica a las SRL y también a la gerencia, los actos que pueden no hacer los directores con la sociedad, y obviamente todas estas cuestiones que te acabo de decir respecto al artículo 60. Si te quedaste con más preguntas, no hay problema, yo siempre estoy online, paso un chivo. Estamos trabajando bastante, gracias a Dios, en el estudio. Toda consulta que quieras hacernos nos haces, la podemos seguir por privado. Y también, obviamente, estamos haciendo cursos, bastantes clases particulares de la Escuela Jurídica F, en los cuales no haces más que pedirlo y lo tenés. A todos los que están, a Fanny, a todos les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar. Y si Dios quiere, nos estamos viendo ya en diciembre. ¿Sí? La semana que viene ya es diciembre. Último mes del año, el más movido. Para nosotros siempre es igual, como digo, porque no paramos en el estudio, siempre trabajamos aún en feria judicial. Así que gracias por estar y como digo siempre, que tengas un buen fin de semana. Chau, chau.